Buenas tardes, padre. Mi pregunta, o quisiera más bien que me hiciera una aclaración. Nosotros sabemos como católicos que la Iglesia Católica fue fundada sobre Pedro, Mateo 16, 18. Pero hay un numeral en el Catecismo, en la segunda parte, el numeral 424, donde se habla de que, se lo voy a leer. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Entonces, sobre este numeral, los hermanos separados, los pastores, se están basando para decir que nosotros los católicos creemos y confesamos que la iglesia fue fundada sobre la fe de Pedro y no sobre Pedro mismo. Léame, acérquese para acá. Y ahora analicemos lo que está leyendo. Repítalo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16, 16. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. Aquí está el detalle. ¿Quién la confesó? Cristo. No, ¿quién la confesó? San Pedro. Ahí está el detalle. ¿Quién la confesó? San Pedro. Entonces, por eso nosotros decimos que la iglesia fue fundada en la persona de Pedro, porque él fue el que confesó esa fe. Ciertamente, cuando se pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Esto significa que esos no tenían fe en el verdadero Cristo, eran cristos falsos, como los protestantes. Uno que era Elías, otro que Jeremías, otro. Y ustedes, Pedro dice, tú eres el Mesías. ¿Quién confesó esa fe? Pedro. Entonces, esa fe de Pedro es la verdadera. Y por eso entonces Jesús le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, la fe de Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero Pedro no sale del juego. ¿Por qué no sale del juego, como quieren decir los protestantes? Por lo que sigue, el contexto. ¿Qué sigue? Mateo 16, 18. El contexto. Veamos el contexto. Porque si decimos el texto sin el contexto, es un pretexto. Escuche, el contexto. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver si Pedro salió del juego y se quedó solamente la iglesia basada en la fe de Pedro y en Pedro no. Vamos a ver, escuche lo que viene. El contexto, para que no sea un pretexto. Contexto. Y a ti. ¿Se refiere a la fe de Pedro o a la persona de Pedro? Y a ti. ¿Sacaron al Pedro del contexto? No. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ahí no me puede decir que sacó a Pedro del contexto. Que la iglesia fue fundada en la fe de Pedro, eso es verdad. Cuando expresó que era el Mesías, y ese es el fundamento de nuestra fe, que Cristo es el Mesías, y es la verdad que Pedro expresó, eso es cierto, y la iglesia no está diciendo mentiras. Pero la mentira está en sacar a Pedro del contexto. Cuando dice Cristo, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, Cristo funda una iglesia. ¿Y quién tiene las llaves de esa iglesia? Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y sigue. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces le dio a Pedro el poder de atar y de desatar. Por la fe de Pedro, Pedro se ganó la confianza de Cristo y le entregó la llave y la autoridad. No son cosas aisladas, no son cosas separadas. Hay que ver el texto y el contexto.
ciertamente lo que llevó a Cristo a fundar, lo esencial que llevó a Cristo a fundar la iglesia fue la fe de Pedro. Tú eres el Mesías. A diferencia de los otros que estaban engañados diciendo un Cristo, predicando un Cristo como los protestantes. Distinto al verdadero, que era Elías, que era Jeremías, que era uno de los profetas, y era falso eso. Pero hablaban de Cristo. Y cuando Cristo la funda sobre la fe de Pedro, no podemos quitarle la fe a Pedro, robarle la fe a Pedro y sacar a Pedro a patadas. No, porque va unida a las dos cosas. Gracias, padre. Bueno.